Hola, ¿qué tal? En este video analizaré un caso real en México donde se vulneraron de manera grave los derechos humanos, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este análisis formará parte de mi proyecto modular de la materia de Derecho Constitucional. Aquí aplicaré terminología jurídica, razonamiento legal y pensamiento crítico para explicar qué derechos fueron violentados, quiénes fueron las partes involucradas y cuáles son las implicaciones constitucionales en este caso. El caso Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural fueron detenidos por policías municipales y posteriormente desaparecidos. Desde una perspectiva jurídica, este hecho representa una violación masiva y sistemática de derechos humanos, entendidos como prerrogativas reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales ratificados por México. Al analizar este caso, debemos recordar que el artículo primero constitucional establece la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Las partes involucradas fueron los 43 estudiantes normalistas, víctimas directas de desaparición forzada, agentes de seguridad pública del municipio de Iguala, quienes participaron en la detención arbitraria, autoridades federales como la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la entonces PGR, involucradas en la investigación, custodia de detenidos y presuntos encubrimientos. El Estado mexicano como sujeto obligado a garantizar seguridad, justicia y verdad. Este caso revela una responsabilidad compartida que no solo afecta a las víctimas, sino a la confianza pública en las instituciones de seguridad y justicia. A partir del análisis jurídico se identifican diversas garantías y derechos vulnerados. Inciso A. Derecho a la vida, protegido por instrumentos internacionales y derivado del artículo primero. La desaparición forzada implica la privación ilegal de la libertad y pone en riesgo la vida de la víctima. Inciso B. Derecho a la libertad personal y seguridad pública, que está en el artículo 16. Se documentaron detenciones arbitrarias sin orden de autoridad competente y sin cumplir las formalidades esenciales. Inciso C. Derecho de la integridad personal, prohibición de tortura. El informe de la ONU documentó tortura en al menos 34 detenidos. Eso también vulnera el artículo primero al incorporar el derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Inciso D. Derecho al debido proceso. Está en los artículos 14, 17 y 20. Las investigaciones presentaron irregularidades como la obtención de pruebas ilícitas, violación al principio de legalidad, fabricación de testimonios, retrasos y ocultamientos de información. Y por último, el inciso E, derecho a la verdad y acceso a la justicia, que está en el artículo 17, menciona que las familias tienen derecho a una investigación imparcial, exhaustiva y diligente, lo cual no se materializó en un primer momento. Era una noche ordinaria como tantas otras para los estudiantes normalistas. Su objetivo era llegar a una manifestación, algo que históricamente han hecho como parte de una tradición social y política de su escuela. Pero esa noche la vida les cambió para siempre. Patrullas municipales bloquearon su camino, los bajaron de los autobuses y comenzaron las agresiones. Detenciones ilegales, golpes, amenazas y después silencio absoluto. Para sus familias, ese silencio se transformó en angustia, en búsqueda incansable y en la necesidad de exigir a las autoridades lo más básico, verdad y justicia. El caso se convirtió en una herida abierta en el país, una muestra de las fallas estructurales del sistema de seguridad y justicia mexicana. Desde el punto de vista del derecho constitucional, este caso permite reflexionar sobre la distancia entre la norma y la realidad. Aunque México cuenta con una constitución robusta y con tratados internacionales que protegen los derechos humanos, el principal problema radica en la ineficacia institucional, la impunidad y las fallas estructurales en materia de investigación criminal. El razonamiento jurídico nos lleva a concluir que
Existió responsabilidad estatal directa, hubo omisión en la protección de derechos y se vulneraron principios constitucionales fundamentales. El análisis comparado con otros casos sugiere que la falta de controles democráticos y la debilidad de cadenas de custodia son factores que permiten que estas violaciones se sigan repitiendo. El caso Ayotzinapa sigue vigente, no solo por la ausencia de verdad completa, sino por el profundo mensaje que envía sobre la fragilidad de los derechos humanos cuando las instituciones fallan. Como estudiante de Derecho, tenemos la responsabilidad de comprender estos casos desde un enfoque jurídico, crítico y humano para contribuir a un sistema más justo. Gracias.